Iniciamos esta noche una nueva serie de estudios bíblicos. Serán 5. Te damos una cordial bienvenida a ti que has querido sacar algo de tu tiempo para estudiar junto con nosotros la palabra de Dios. Este tiempo de pandemia nos ha llevado a abrir las páginas de la Escritura ya una y otra vez para buscar una luz. En esta noche lo volvemos a hacer. Afrontamos un momento extremadamente complejo, como el del luto, el momento de la muerte para unos. Para otros, probablemente sea el de la enfermedad. Para otros, el de las dificultades económicas. Para muchos, la impaciencia frente a un confinamiento que nos ha cambiado los hábitos. Pero para todos, con seguridad, es un tiempo especial, lleno de expectativas. Quiero proponerte un breve curso bíblico para acompañar este periodo tan especial desde el desafío de la fe. Vamos a hacer un camino orientado por preguntas. 5 preguntas. Frente al límite de la muerte, ¿qué cabe esperar? O 2, ¿qué salud puedo esperar de Jesús? O 3, ¿cómo pasar de las lágrimas a la fiesta? O 4, cuando todo se derrumba, ¿qué me sostiene y me levanta? O también, 5, ¿puede haber una providencia divina entre las espinas? A lo primero respondemos hoy con la frase pronunciada por Jesús frente a la tumba de Lázaro: quiten la piedra. Frente al tema de la enfermedad y la curación, que lo abordaremos mañana martes, lo veremos a partir de la frase de la predicación de Pedro en Hechos de los Apóstoles 10:38. Jesús pasó haciendo el bien. Y veremos el camino de las lágrimas a la fiesta con María Magdalena, a quien Jesús le dice: no me toques. O también examinaremos dónde está nuestra seguridad, nuestros fundamentos. Cuando todo se derrumba, ¿qué me sostiene, me levanta? Entonces veremos todo a partir de la óptica de la construcción sobre la arena o sobre la roca, como enseña Jesús en la parábola del capítulo 7 de Mateo. Y terminaremos nuestro recorrido preguntándonos si hay una providencia divina entre las espinas, recordando que Pablo decía: tengo un aguijón en la carne. Para responder, vamos entonces a abrir páginas de la Biblia que iluminan estas preguntas tan acuciantes. Lo que vamos a decir tiene un arraigo fuertemente bíblico y ciertamente una proyección pastoral. En esta noche yo quisiera hablarle a mis hermanos sacerdotes que están acompañando a sus comunidades, a los catequistas, a los ministros de la Eucaristía, a los proclamadores de la palabra, a los que trabajan en la pastoral familiar, a los que están en la pastoral de la salud, los que acompañan a los enfermos o a los privados de la libertad, o a los que trabajan con la gente de la calle. Quiero hablarle a mis hermanos que están en el mundo de la pastoral. Toda la percepción de lo que estamos viviendo en estos momentos encuentra sus raíces en páginas bíblicas que nos ayudarán a contextualizar mejor nuestra manera de afrontar las situaciones y de ayudar a otros a hacerlo lo mejor posible. Y esta noche quiero comenzar con lo más duro: la muerte.
Como sacerdote he visto tantos modos de morir y tantas otras maneras de afrontar el luto. No siempre estamos preparados para manejar este tipo de situaciones, ¿verdad? A veces intentamos echar mano de un kit de respuestas ya listas, que en la práctica no existe. Otras veces nos sentimos inermes, paralizados, porque no encontramos las palabras para estar allí de forma significativa, de forma efectiva, y consolar a las personas que sufren. Esta es una cuestión que nos desafía a todos, pero sobre todo a quien en la pastoral acompaña a un rebaño sufriente, sabiendo que en cuestión de salud, como en cualquier otro aspecto de la vida, no se puede improvisar. ¿Qué es lo oportuno? ¿Qué es lo oportuno para decir o no decir, sea con lenguaje verbal o corporal, lo que es oportuno hacer o no hacer? Cada uno tendrá que discernirlo, pero para ello necesitamos de una luz, la luz de la santa palabra de Dios. Somos conscientes de que una palabra oportuna, o también una palabra equivocada en un momento como este, no es indiferente. Podemos dar un testimonio o un antitestimonio frente a un enfermo, o ante una familia sufriente, o ante alguien que hoy pudo lamentablemente haber perdido a un ser querido. Hay una página de una novela publicada en el año 1939 por Joseph Roth. Es una novela póstuma, por cierto, del gran Joseph Roth. El libro, la novela, se llama La leyenda del santo bebedor. Y cuenta, Joseph Roth, que en una de las escenas finales, cuando el protagonista está por morir, justamente en un bar que quedaba frente a la iglesia, y allí este caballero tiene una crisis. Y entonces el chico que atiende el bar dice: llévenlo allí donde los sacerdotes, que ellos saben del morir y de la muerte. Bueno, no es propiamente el caso en esta noche, pero este sacerdote simplemente los llevará a leer la Biblia. Ella nos habla no solo del morir, sino ante todo del vivir, como vamos a ver enseguida. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar.
Tomo en el primer tema como imagen de referencia la piedra. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39. Quiten la piedra. Es una palabra de Jesús frente a la tumba, en el momento de la reanimación de Lázaro. La frase, quiten la piedra, parece la manera propia y distintiva como Jesús quiere entrar en el sufrimiento de la humanidad, para remover ese obstáculo que impide el encuentro con las personas queridas que ya no se pueden ver más. Pero hay otro detalle que da relevancia a la piedra y que viene del relato de la visita al sepulcro por parte de las mujeres en la mañana de la Pascua. El evangelista Marcos hace notar cómo las mujeres en el camino se hacen la pregunta: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Bueno, ellas habían ido al sepulcro sin esperar nada de particular. Y tenían el problema serio de cómo mover esa piedra con que estaba sellada la tumba. Y levantando la mirada, dice Marcos, notaron que la piedra ya había sido rodada. Ellas no habrían sabido cómo intervenir, y resulta que se encuentran con el hecho de que alguno ya les había resuelto el problema. Si se hubieran puesto a pensar fríamente en la incapacidad de mover la piedra, estas mujeres seguramente se habrían quedado en la casa. En cambio, tuvieron la valentía de ponerse en camino y de ir a la tumba sin saber cómo removerían el obstáculo. Estamos entonces ante una imagen potente que nos puede ayudar a comprender cómo las Escrituras, las Sagradas Escrituras, nos hablan de la muerte, pero sobre todo de la resurrección, porque vamos a afrontar este tema en una perspectiva claramente cristiana. Sí, en una perspectiva cristiana. Cristo para nosotros es todo. Y su experiencia de muerte y de resurrección es el acontecimiento decisivo. Cristo Jesús, nos dice Pablo en el himno de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo Jesús, aun siendo de naturaleza divina, Él no retuvo ávidamente como algo para sí aquella condición de serenidad, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Cristo ha sufrido y ha compartido nuestra muerte. Y precisamente por eso, anota Pablo en el momento de giro de este himno, que Dios lo ha exaltado. Literalmente, sobreexaltado. Hiperipso, dice el verbo griego, lo ha sobreexaltado y le ha dado el nombre que está sobre todo nombre. Se trata de uno de los textos más antiguos y más importantes de la cristología primitiva. Y el apóstol Pablo cita este himno justo en el momento, se fija en el momento en el que el descenso hasta el colmo, hasta la muerte, es el que determina un giro, un nuevo ascenso. Entonces, la resurrección de Jesús tiene algo para decirnos, precisamente por el hecho de que Jesús mismo ha muerto y ha compartido hasta el fondo el dolor de nuestra muerte. Pero la resurrección ha determinado un cambio. Y lo que los discípulos de Jesús han vivido es precisamente el motor de toda su predicación apostólica. Lo sabemos bien. Hemos leído los evangelios. Los apóstoles no se esperaban la resurrección.
Lo sabían, claro que lo sabían. Jesús se las había anunciado varias veces, pero no la esperaban. Como tampoco esperaban que ocurriera su trágica muerte. Hasta el último momento, ellos esperaban que hubiese un viraje, que el Maestro echase para atrás. Por eso, la resurrección los toma de sorpresa, fuera de lugar, por el trágico final de su experiencia humana con Jesús, y no estaban preparados para recibir el mensaje de la resurrección. El encuentro con el resucitado los tomó por sorpresa. Ahora bien, reconozcamos cómo esta experiencia de los apóstoles es también perfectamente nuestra experiencia humana. Sabemos bien, ¿quién no lo sabe?, que debemos morir, pero no nos lo creemos. Y cuando nos toca de cerca una señal de que la cosa es en serio, claro, nos estremece, nos deja perplejos y nos mete miedo. Es una realidad completamente desestabilizadora. El anuncio de la resurrección de Jesús se convierte entonces en el centro de la predicación cristiana de todo el Nuevo Testamento. Es la fuente de toda la predicación. Y esta experiencia de fe se convierte en fundamento para nuestra experiencia como creyentes, como pastores, como personas que acompañan a otras personas en momentos de dificultad y de sufrimiento. Pero vamos a fondo. Sí, con la resurrección de Jesucristo se cumplen las expectativas del Antiguo Testamento y se relanza la expectativa del cumplimiento final, escatológico, como lo llaman los teólogos. Los invito a dar una ojeada a la enseñanza que el Antiguo Testamento nos dirige sobre el tema de la muerte, para que luego la contrastemos con la del Nuevo Testamento, con el anuncio que se hace de Jesús como respuesta a la gran incógnita, o mejor, expectativa, que ya venía de atrás. La muerte, en la experiencia del antiguo Israel, era sentida como todo un drama. Es nuestro mismo drama. Y debemos reconocer cómo por mucho tiempo, en la tradición del antiguo Israel, la única perspectiva fue lo que llamamos la inmanente, la terrena. O sea, para que nos entendamos, sin más horizonte que el de aquí, sin un más allá. Creían, eso sí, en la sobrevivencia de las personas, en una especie de inmortalidad, que eso es otra cosa. Pero lo creían en una forma como de larva, insignificante, sin una distinción entre buenos y malos. Todos, se entendía, iban al Sheol, así se le llama en hebreo, el Sheol. Y este era el drama que se testimoniaba con toda su fuerza en los diversos textos del Antiguo Testamento. Vamos a tomar como ejemplo, uno entre tantos, el Cántico de Ezequías, del rey Ezequías. Es un poema que está consignado en la profecía de Isaías, en el capítulo 38, versículos 10 al 20. Resulta que el rey se había enfermado y gravemente, y tenía la impresión bien fundada de que estaba por morirse. Y entonces él compone una oración en la que dice justo así: a mitad de mi vida me voy. Mi vida me la paran en el momento más bonito. A mitad de mi vida me voy. Miremos juntos los versículos 10 en adelante. Dice así: he de irme en plena vida. A la entrada del Sheol he sido citado para el resto de mis años.
Bueno, fíjense ustedes que tenemos aquí una serie de imágenes poéticas que tratan de matizar un poquito la tragedia de la muerte. Y sigue diciendo en el versículo 11, pensaba, ya no veré a Yahvé en la tierra de los vivos, no veré ya a persona alguna de las que habitan el mundo. Desmonta mi morada, se la llevan como si fuera una tienda de pastor. Devanas como tejedor mi vida, me has cortado el hilo de la trama. De la noche a la mañana acabas conmigo, grito hasta la madrugada. Como león trituras todos mis huesos. De la noche a la mañana acabas conmigo. Chirrío como golondrina, sureo como paloma. Subrayo esta frase del versículo 13. Le dice a Dios, el rey, eres como un león que trituras todos mis huesos. Es impresionante esta imagen. Bueno, y resulta que el rey se sana, se cura, y la vida le es conservada, bueno, no mucho, unos 15 años más. Y el rey, sanado, le da gracias a Dios. Me salto al versículo 17, miren lo que dice. Me has liberado de la fosa de la destrucción. Y en el versículo 18, que el Sheol no te alaba, ni la muerte te glorifica, ni los que bajan a la fosa esperan en tu fidelidad. Bueno, me he detenido en este texto porque estamos ante una clave simbólica de la fe del creyente israelita, del creyente del Antiguo Testamento. Confía en el Señor, el orante, si puede conservar la vida, si puede permanecer en la tierra de los vivientes, como dice él. Y como subraya en la conclusión, porque es el viviente quien te da gracias, como hago yo ahora. He sido sanado y no me he muerto, dice él. En cambio, si yo hubiera bajado al Sheol, todo se habría acabado. No podría alabarte más. Bueno, y ustedes estarán preguntando, ¿y esta palabra que he repetido tanto, Sheol, eso qué es? Se los explico. Lo que llamamos Sheol en el lenguaje hebreo es un término prácticamente intraducible con una sola palabra. Por eso la he mantenido. Indica el mundo subterráneo, imaginado como una gran caverna oscura y polvorienta donde van a parar todos los muertos, los cuales ahora tienen una sobrevivencia larval insignificante. El drama de la muerte es percibido precisamente en esta dimensión, porque la persona, es el pensamiento hebreo, sobrevive en una condición extraña, en un lugar sin luz, en una condición de larva. En esto, ¿saben? Israel comparte la misma mentalidad que tenían los antiguos pueblos del cercano oriente. Los sumerios, los asirios, los babilonios, los persas, incluso los griegos y los romanos, aun cuando tenían otros vocabularios y otras imágenes, no es que pensaran tan diferente. Ellos creían en una sobrevivencia insignificante e insatisfactoria. Y este es el drama de la muerte. No tanto el terminar la vida física, sino ante todo, el no tener una perspectiva que permita ir más allá. En algunos salmos, prácticamente solo en 3, se nota con todo, a pesar de todo, una apertura a nuevas perspectivas de confianza más allá de la condición terrena. Hago un repaso rápido, permítame hacerlo esta noche. Veamos primero el Salmo 16. En el Salmo 16, en los últimos 2 versículos, el orante
dice que se siente tranquilo y sereno, porque, dice literalmente, porque tú no abandonarás mi vida en el Sheol. Bueno, y ahora ya saben qué es el Sheol. Tú no abandonarás mi vida en el Sheol. No dejarás a tu amigo ver la fosa. Y dice todavía más. Estoy seguro, no es el hecho no solamente de no morir, sino que ahora él ve el lado positivo, lo contrario. Estoy seguro de que hay un camino que me conduce, que me lleva más allá de este mundo. Y entonces dice, en positivo, me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. En pocas palabras, me llevas más allá de estas condiciones de vida. Y tú conoces ese camino, Señor. Y junto a ti hay dulzura sin fin. Miren ustedes que hay aquí una apertura hacia un futuro diferente, que no se queda en el Sheol, que no se queda en la muerte, que no se queda en una tumba. Pero veamos otro salmo. Vamos a observar ahora el Salmo 49. El Salmo 49 es una magnífica composición poética, monumental, que podríamos calificar de oratorio sobre la muerte, tomando el lenguaje musical. Dice el orante del Salmo 49, que todos terminamos en la misma situación, que la muerte hace una especie de nivelación, ricos, pobres, todo el mundo, todos nos morimos, nos pone a todos al mismo nivel, a todos nos hace iguales. Pero luego dice, pero si el hombre no puede rescatarse a sí mismo, ojo con la expresión, el hombre no puede rescatarse a sí mismo, entonces el orante proclama, el versículo 16, Dios podrá rescatar mi vida. Leamos juntos el versículo 16. Pero Dios rescatará mi vida, me arrancará de las garras del Sheol. El Sheol aparece en esta ocasión casi como un monstruo que tiene garras que retienen como prisioneros a los difuntos. Es una representación casi teatral la que hace este orante, pero está dando cuenta de sus convicciones. Pero esta oración brota precisamente por inspiración divina, eso es un salmo, de la conciencia de que un verdadero creyente tiene confianza en que Dios es el que tiene la última palabra. Por eso dice, no nos quedaremos en el ambiente del Sheol. O mejor, tú, Señor, podrás rescatarme. Tú me rescatarás de las garras del Sheol. Ahora bien, miren el verbo rescatar. Tú me rescatarás de las garras del Sheol. Uno de los títulos más importantes de Jesús de Nazaret, es el de Redentor. Significa que los evangelios y Pablo han retomado esta tradición. Jesús es quien me redime, es quien me arranca de las garras del abismo que me engulle, del Sheol monstruoso que me jala para devorar todas mis ilusiones y todos mis esfuerzos en la vida. Y veamos ahora un tercer salmo. Les propongo que veamos el Salmo 73. En esta ocasión, el orante expresa
con una madurez excepcional, su propia confianza en el Señor. Este orante del Salmo 73 había entrado en crisis, una tremenda crisis, frente a una realidad que vio en la calle, que lo escandalizó. Él veía que a los malos, a los malvados, a los corruptos de la sociedad les iba bien. Y él decía, tan airado que me sentí, la rabia que me dio cuando vi la prosperidad de los malvados. Pero el problema no solamente era ese, y al mismo tiempo veía el sufrimiento de la gente buena. Y este orante se lo planteaba, pero bien clarito. No entiendo, Señor, no entiendo. ¿Por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? No entiendo, decía él. Pero, después de haber reflexionado, de haber considerado bien la cosa, el orante llega a una magnífica conclusión. Y él dice, cuando me desesperaba, yo me presentaba ante ti como una bestia. Dice, me sentí burro delante de ti. Yo decía cosas, pero era que no te entendía. Pero ahora que veo las cosas desde ti, ahora entiendo. Y entonces miren qué maravilla de conclusión la de este salmo. Tú me has tomado de la mano y luego me recibirás en la gloria. Como quien dice, todo en mi vida puede acabarse, mi gloria, mis logros, mi carne, pero tú, Señor, eres la roca de mi corazón. Para mí, mi bien es estar junto a Dios. Concluye en el versículo 28. Para mí, el bien mayor, lo máximo, es estar junto a Dios, junto a ti, mi Dios. Verdaderamente, este es un salmo sublime, y por eso no me aguanto las ganas de leerlo en su parte más extensa. ¿Cómo formula la conclusión de los versículos 23 al 28? Dice, pero yo estaré siempre contigo. Me agarraste con la mano derecha, me guías según tu designio, y después me acogerás en tu gloria. ¿Quién hay para mí en los cielos? Estando contigo, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón se consumen, pero la roca de mi corazón y mi lote es Dios por siempre. Y termina en el versículo 28. Para mí lo mejor es estar junto a Dios. He puesto mi refugio en el Señor mi Dios para proclamar todas sus obras. ¿Y saben qué? Este es nada más y nada menos que el vértice de toda la espiritualidad del Antiguo Testamento. Aún si tengo la perspectiva de la muerte y me doy cuenta que con el tiempo todo se derrumba, dice el orante, para mí el bien mayor es estar junto a ti, mi Señor. Quiere decir que mi destinación final no es la oscuridad, ni un abismo incomprensible, no es el Sheol. Ese no es mi destino final, sino la cercanía a ti, Señor. Ese es el objetivo hacia el cual tiendo. Bueno, hemos visto 3 salmos, el 16, el 49, el 73. Y las expectativas que se expresan en estos 3 salmos que acabo de repasar se dilatan y encuentran proyección en la tradición apocalíptica. La primera vez, en orden cronológico, en que el Antiguo Testamento habla explícitamente de resurrección, lo encontramos en el poema apocalíptico de Isaías 26.
Abramos la Biblia en esta página, Isaías 26. Es un texto donde se habla de forma descriptiva, otra vez, pero con mucho detalle, del Sheol como de un vientre en la tierra. Y dice el profeta Isaías: hemos sentido el dolor como el de una mujer que está en trabajo de parto, pero no hemos dado vida a nada. Tanto pujar y solo salió viento. Así dice él. Es decir, miren, estoy leyendo Isaías 26, 18. O sea, con nuestras propias fuerzas no sacamos nada. No hemos traído salvación a la tierra. Y a pesar de esto, estamos seguros de que de nuevo vivirán tus muertos. Miren el versículo 19, Isaías 26, 19. Revivirán tus muertos, mis cadáveres se levantarán. Despertaos y gritad de gozo los que reposáis en el polvo, que rocío de luces es tu rocío, y la tierra devolverá a los difuntos. Permítame subrayar. Dice, un rocío luminoso, un rocío de luces es tu rocío. Y la tierra parirá, dará a luz a los difuntos. Literalmente el texto hebreo dice, y el país de las sombras parirá. Esto es impresionante. Es una imagen sencillamente maravillosa. El profeta se imagina al rocío divino como si fuera una lluvia de luz que penetra hasta las profundidades oscuras del Sheol, y el vientre de la madre tierra se abre y genera vida. Hace venir a la luz. Esta es una expresión que adoptamos para referirnos al parto, al nacimiento de los bebés. Y la tierra dará a luz, hará parir a las sombras. Entonces, estas larvas de los sobrevivientes, eso que queda de la vida de las personas muertas, dice el profeta, él profetiza, nacerán de nuevo. Serán de alguna manera regenerados, reparidos, suena fea esta expresión, regenerados a una vida nueva. Es un anuncio apocalíptico, como el que encontramos también en el capítulo 12 del libro de Daniel, donde se anuncia que los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Y en el segundo libro de los Macabeos, tal vez uno de los libros ya más tardíos del Antiguo Testamento, ya la cosa toma más color, se dice allí que 7 hermanos macabeos, están dispuestos a sacrificarse en martirio, porque, dicen ellos, es preferible recibir la muerte por mano de un hombre cuando se tiene de parte de Dios la esperanza de ser resucitados de nuevo por Él. Esta esperanza de la resurrección, asumida como una expectativa segura de su potencia que da vida, es el alma de la apocalíptica. Y Jesús, cuando llega a la plenitud de los tiempos, Jesús se presenta precisamente como un predicador apocalíptico que trae el cumplimiento. Y aquellas expectativas, ahora con Jesús, se realizan. Y se realizan superando lo que inicialmente se esperaba que ocurriera. La resurrección de Jesús es mucho, mucho más que lo que se imaginaban que sería la resurrección como reanimación de cadáver. Jesús va a ir mucho más allá. Miren, Evangelio de Juan, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 25. A Marta de Betania, Jesús, el Mesías, le dice: yo soy
la resurrección. No le dice simplemente, mira Marta, yo hago resucitar. No, le dice, yo en persona soy la resurrección. ¿Crees esto, Marta? Y Marta se hace vocera de toda la comunidad creyente y le responde a Jesús, sí, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Juan 11:27. Su resurrección es la prueba y la garantía de que las afirmaciones hechas por él mismo tienen fundamento, son una realidad. En la carta de Pedro nos encontramos con una escena que recoge las tradiciones antiguas, está calcada de las antiguas expectativas. Jesús desciende al Sheol, precisamente retomando este lenguaje del Antiguo Testamento que hemos repasado esta noche. Jesús desciende al Sheol, al inferi, dirían en italiano, a los infiernos se diría, pero no infiernos en el sentido del lugar del diablo, sino del abismo, el Sheol. Jesús desciende a este mundo del Sheol, ¿para qué? Para sacar de allí a las personas que habían estado retenidas, prisioneras. ¿Por quién? Por esto que el folclore hebreo logró traducir en la imagen de un Sheol con garras. Pero lo que se está diciendo es una tremenda realidad. La superación, escúcheme bien esto, la superación de la muerte por parte de Jesús no consiste en evitar la muerte. ¿Me hago entender? No consiste en evitar la muerte. No se trata de retardarla, como le pasó al rey Ezequías, que rezó y vivió 15 años más, pero igual se murió. Como le pasó a Lázaro, Jesús lo saca de la tumba, pero se volvió a morir. O como le pasó a la hija de Jairo, o como le pasó al hijo de la viuda de Naín. Son resucitaciones, son reanimaciones de cadáver. Pero para Jesús la superación de la muerte es mucho, mucho más que esto. No consiste en hacer echar para atrás, en hacer regresar para atrás a quien ya se murió prematuramente. La muerte de Jesús nos va a traer una novedad. El anuncio de Jesús sobre la muerte es la superación del Sheol, de esa condición que hemos llamado aquí insatisfactoria. Es la apertura de ese sendero que lleva a la vida, de la que hablaba el orante del Salmo 16. Me llevarás por el sendero de la vida. Ahora entendemos cómo ocurre esta apertura del sendero de la vida, el que hace posible llegar hasta la diestra del Señor. Como dice el orante, y a tu derecha gozaré, me saciaré de ti, delicias por siempre. Bueno, el crucificado ha resucitado y está nuevamente vivo, pero no solamente eso, el humillado ha sido exaltado. El que había sido despreciado, tratado como un descarte, Él sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Él es el garante de nuestra vida, de la plena realización de nuestra vida. Y es por esto que los apóstoles no pueden anunciar a Jesucristo sin insistir, sin dejar de insistir en esta dimensión de la resurrección futura de todos los creyentes. No podemos hablar de la muerte sin afrontar este tema, sin retomar esa palabra de Jesús, quien es el primero en afrontar la dificultad y en resolverla. Voy a intentar ser aquí de catequista. Voy a intentar una imagen. Imaginémonos una situación como una casa de 3 cuartos.
El primero es donde estamos ahora, nuestro mundo. Comunica con la sala del lado, que es el mundo de los muertos, que es la situación trágica que nos espera a todos, tarde o temprano. Se pasa por esa puerta y se entra en el mundo del Sheol, y allí se permanece. Retardar este paso, pues bueno, es interesante. Claro que sí, todos lo deseamos vivir más, pero no es la solución, no es la solución definitiva, no es satisfactorio. A fin de cuentas, todos, tarde o temprano, llegamos ahí, ante lo que hemos aquí representado como un gran pozo subterráneo. La resurrección de Jesús, escúcheme bien, no es un echar para atrás, sino un echar para adelante. Es un gran empujón hacia adelante. Es el tercer cuarto, que es la vida de Dios. Es la vida, es su familiaridad y comunión con su persona, digámoslo en cristiano, con las tres divinas personas. Y esa puerta que pone en comunicación con el Sheol, con el mundo de Dios, que pone en comunicación al Sheol con el mundo de Dios, fue abierta por Jesucristo. Él es la puerta. Él es el único que ha pasado a través de esa puerta. Es el único que muriendo no ha permanecido en el mundo de los difuntos, sino que ha llegado a la plenitud de la vida. Y no ha llegado solo. Que sea nuestro Salvador quiere decir que Él nos puede llevar junto con Él. Y por tanto, la que ha sido su experiencia primaria y fundamental, nos da también a nosotros la posibilidad de vivir su misma situación. Jesús nos redime de la muerte, no para impedir que nos muramos, como si retardara nuestra muerte o nos garantizara una muerte más o menos serena o tranquila, como todos desearíamos, yo también. Pero es que ni el mismo Jesús tuvo eso. La muerte de Jesús, ¿cómo fue? Dramática, dolorosa, angustiosa, en medio de gente que lo insultaba, peor, en situación de deshonra, en público. Lo que Jesús nos garantiza es que nuestra vida no se va a perder. No se va a perder. Los apóstoles habían hablado precisamente de eso. El texto más antiguo del Nuevo Testamento, escrito por Pablo a los tesalonicenses, dice en el capítulo 4, en una catequesis importantísima sobre este mismo tema, lo siguiente. Veamos 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14. Es el texto más antiguo del Nuevo Testamento, escrito en el año 51, primavera del año 51, por Pablo, quien está en Corinto y le manda una carta a los hermanos de Tesalónica. Y una de las primeras preguntas que hacen los nuevos creyentes es, ¿y qué va a pasar con la muerte? Y miren lo que dice Pablo. Miren lo que dice Pablo. No queremos, hermanos, que ignoréis lo que se refiere a los que han muerto, para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera también Dios, por medio de Jesús, reunirá con Él a los que murieron. Miren, la tristeza por la muerte de una persona querida es justa. Pero seguir afligido como quien no tiene esperanza, no salir de ahí, no es cristiano. Quiten la piedra. Quiten la piedra. Quiere decir, aprendan a gestionar, a administrar esa aflicción, sabiendo que Jesús ha superado la barrera, esa barrera. Esa piedra que bloquea la entrada del sepulcro sigue allí, pero está corrida. Es una imagen de la
imposibilidad humana. Fue removida. ¿Por quién? Por Él. Y las mujeres se dieron cuenta de que esta piedra había sido rodada. La apertura hacia la vida es dada por Jesús resucitado. Cuando Pablo hace la catequesis a los cristianos de Tesalónica, no les dice mucha cosa. Uno esperaría pues un tremendo discurso con una noche entera aclarando el tema de la muerte y la resurrección. No dice mucha cosa. Él dice palabras muy sencillas, pero las precisas, lo que hay que decir. Son palabras tomadas del imaginario apocalíptico de su tiempo. Y queda todo completo cuando él dice una fórmula, una frase que es inolvidable, esencial. Miren el versículo 17 del capítulo 4 de la primera Tesalonicenses. Miren dónde aterriza todo. Y estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! Y estaremos para siempre con el Señor. Toda la escatología cristiana se resume precisamente en esta frase. Estaremos siempre con el Señor. Y atención con la frase, el estar siempre juntos. Con la muerte, los amores, por eso es que lloramos, se sienten rotos, porque hay una ruptura, una separación. Y el Señor habla de un juntar. Estaremos siempre juntos. Pero cuidado, el objetivo de la compañía es el Señor. Estaremos para siempre con el Señor, no solamente con los seres queridos. Y por eso hay que tener cuidado con algunas predicaciones. Y entonces, bueno, lo volveremos a abrazar cuando nos muramos, como una nueva reunión familiar de los propios afectos. En el encuentro con el Señor es que se realiza plenamente nuestra vida. Se trata del estar con Él. Y estando con Él, abrazamos a todos los que están con Él. ¿Me hago entender? Veamos otro texto más. Después, unos años después, Pablo le escribe a los corintios, otros que tenían un lío enorme con el tema de la resurrección. Y en el capítulo 15 de la primera carta a los corintios, Pablo le dedica un amplio espacio al tema de la resurrección. Y subraya cómo Cristo resucitado de entre los muertos es la primicia de los que han muerto. Y entonces Pablo le dice a los corintios, ¿cómo pueden algunos de ustedes atreverse a decir que no hay resurrección de los muertos, caballeros? Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Miren, se cae todo. Hemos perdido el tiempo. No tendríamos más nada que decir. Nos quedaríamos en meras palabras humanas, vacías. Ese tipo de frases, tengan paciencia, aguanten un poco más, sean fuertes, que con el tiempo, tarde o temprano, el dolor pasará. No diríamos más que banalidades. Pero resulta, dice Pablo, que Cristo ha resucitado. Y es la primicia, o sea, el primero, el que ha abierto la puerta, el que ha llegado a la meta. Y el Mesías, el Cristo, que ahora reina, combate contra los enemigos para someterlos a todos bajo sus pies. Miren esta imagen. Combate a los enemigos para someterlos a todos bajo sus pies. Aquí Pablo adopta la imagen de un salmo, donde los enemigos eran derrotados por el rey. Pero para Pablo, estos enemigos ya no son personas, son realidades negativas,
son las estructuras corruptas de este mundo. Y entonces Pablo va a decir, oigan señores, el último enemigo en ser aniquilado será la muerte. También la muerte será aniquilada. Y cuando el Señor haya eliminado a todos los enemigos, le entregará el reino a Dios Padre para que Él sea todo en todas las cosas. Hasta este punto las cosas parecían claras, pero parece que alguno ha levantado la mano y le ha preguntado a Pablo, oye Pablo, muy bien, pero ¿y cómo? Aquí viene, no el qué, el qué voy a resucitar, sino cómo. ¿Y cómo será esto de la resurrección? Y Pablo, que de paciencia no tenía mucho, le respondió de una forma poco diplomática. Tontos. Esa es una pregunta estúpida. No lo podemos decir. Y entonces él toma una imagen interesante. La semilla. La semilla. De ella, de la semilla, nace la planta que ya estaba inscrita dentro de sí. Pero si no conocemos la semilla, no sabemos qué planta resultará. Si nosotros no la dejamos morir, no sabemos qué van a hacer. Hay que sembrarla y esperar. Y la semilla producirá esa planta. Se siembra un cuerpo, dice Pablo. Se siembra un cuerpo corruptible y resurge un cuerpo incorruptible. Un cuerpo material se entierra, pero resucitará un cuerpo espiritual. Cuando dice cuerpo espiritual, está diciendo una maravilla. Es decir, somos nosotros completos, enteros. El ser humano entero, pero en una nueva realidad. La resurrección, ya hemos dicho, no es echar para atrás, es echar para adelante. No es versión 2 de lo que ahora somos, es hacia adelante. Por lo tanto, es esta corporalidad entera que yo soy, esta unidad psicosomática espiritual que yo soy, en carne resucitada, es decir, en el estado glorioso, en lo propio de Jesús resucitado, en lo propio de Dios. Y entonces, Pablo no quiere entrar en detalles, tratando de dar explicaciones científicas del asunto, no. Lo importante es que es una vida gloriosa, el ser entero en una nueva creación, es una nueva creación, una nueva intervención creadora de Dios en mi existencia, es una obra de Dios. Y Pablo deja muy claro, no tenemos palabras ni conceptos para traducir esta realidad, fuera de la imagen, una semilla que germina, que crece y que madura. O sea, seremos el jardín de Dios en la novedad, y en el mundo cristiano, el filón apocalíptico que hemos visto nos lleva a esta gran confianza. Termino con un texto más. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Justo en el centro de este magnífico libro del Apocalipsis, el último del Nuevo Testamento y de la Biblia entera, nos encontramos con una bienaventuranza, una dicha, una felicidad para los que han muerto. Suena raro, ¿verdad? Una felicidad, una dicha, una bienaventuranza para los que han muerto. Dice Apocalipsis 14:13, felices ya desde ahora los que han muerto en el Señor. Quiere decir que desde ya, importante ahí el desde ya, quiere decir que desde ya es posible participar en la condición gloriosa de Jesucristo. Y esto puede dar fuerza para afrontar la muerte. Bueno, es lo que el vidente Juan del Apocalipsis está haciendo, dándole fuerza a los cristianos porque se estaba muriendo en masa. Y no se estaba muriendo de muerte natural, los estaban matando. Estaban en apuros. Y él les recuerda esta convicción, el gran centro de la fe cristiana, la gran realidad, para que tengan la valentía de afrontar la muerte en el martirio y no perder la comunión con el Señor.
concluyo dentro de este mismo libro del Apocalipsis. No me basta este de 14:13. Vámonos al capítulo 21. Concluyo con la imagen de la nueva Jerusalén que baja del cielo. El vidente Juan habla de una novedad que es más que el paraíso. Es decir, vamos para el paraíso. No. Que es mucho más que el paraíso como una realidad futura. Lea bien el texto, lea la Biblia. El vidente Juan la ve, la nueva Jerusalén, como un don de Dios, que viene de arriba para abajo. No es de aquí para allá, es de allá para acá. Como una realidad que desciende del cielo sobre la tierra, que es dada aquí y ahora. Y entonces, escuchamos palabras maravillosas en Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. ¿Por qué todo esto? Dios hace nuevas todas las cosas. Esto es hermoso. Dios hace nuevas todas las cosas. Y este Dios que todo lo hace nuevo, promete que enjugará las lágrimas de todos. No habrá más muerte, ni luto, ni funerales, ni lamento, ni ninguna preocupación, porque las cosas viejas han pasado. Claro, si uno está en Cristo, es una criatura nueva. Una nueva creación, una nueva condición. Queridos amigos que me han acompañado esta noche, la piedra ha sido corrida por el resucitado, quien nos garantiza que estaremos siempre con Él. El hacer nuevas todas las cosas es la promesa que Dios nos ofrece en este momento de luto, de tristeza, de perturbación. No podemos explicar de forma simplista lo que está ocurriendo, pero podemos reconocer, con todo y esto, que en esta situación el Señor está presente y puede darnos un bien en medio de todo esto. En esta noche nos preguntamos, ¿quién moverá la piedra? ¿Quién moverá la piedra? Si miramos la realidad con ojos de fe, si nos atrevemos a otra mirada, veremos que el Señor ya movió la piedra. El Señor quitó el bloqueo que impedía la vida. Y esta es la garantía de que estaremos siempre con el Señor. Quiten la piedra. Como dice el orante del Salmo 73, en la conclusión de su magnífica oración, mi bien es estar con Dios. O como lo dice el orante del Salmo 16, me llevarás por el sendero de la vida, y estaré para siempre a tu derecha, delicias por siempre junto a ti. Si maduramos esto, si esta noche lo reflexionamos más, te invito a que lo hagas. Regálate eso. Regálate un momento de interiorización. Escucha estas palabras que no son mías, son de Dios. Si maduramos esto, podremos afrontar con una nueva fuerza, con otra mirada, las grandes dificultades por las que estamos pasando. Inclusive de forma responsable. No vivir como si no pasara nada mientras sabemos que sí está pasando. Si maduramos esto, podremos afrontar las grandes dificultades y todavía más, ayudar con sencillez a quien en esta noche, en este día, está en luto. Que sepa que la piedra ha sido removida. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo,
Este es un espacio formativo del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.